este recurso que el Señor nos ha dado para poder meditar en su palabra. Y estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y estamos del versículo 1 en adelante. El tema que vamos a ver hoy es un tema fundamental para la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Y quizás uno de los grandes recursos que tenemos es la palabra para poder dar testimonio acerca de esta verdad. A través de la historia han habido mucha gente que ha querido negar la resurrección de Cristo. En Estados Unidos, en Hollywood, hay un hombre que se llama James Cameron. Hizo una película, ¿verdad? Queriendo decir que Jesús no había resucitado. Que los que fueron a buscar al sepulcro se equivocaron de tumba. Y que realmente Jesús estaba vivo, ¿verdad? Que no murió. Y también, no solamente eso, sino agregan otras cosas más. Que Jesús tuvo un hijo que se llamaba Judas. Un montón de cosas, ¿verdad? Lamentables, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es veraz y no hay nada que le podamos tachar. La palabra de Dios es la verdad que Él ha dejado y que puede comprobar cualquier cosa que la gente quiera negar. Antes, en la NASA, los científicos de esa organización siempre trataban de negar lo que la Biblia decía, pero últimamente la NASA dice que la palabra de Dios es una verdad y que no se puede negar, porque ellos han descubierto que todas las situaciones que quisieron presentar como nulas o como que no eran ciertos en la Biblia, descubrieron que sí eran ciertos. Faltaba 2 horas en el tiempo y había un cristiano allí en la NASA que dijo, bueno, en la Biblia he encontrado que faltan 2 horas. Y fueron a leer la palabra de Dios. Los científicos agregaron ese tiempo y el tiempo está completo ahora. Y dijeron de la NASA, verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios, no se puede negar. Y también Jesús dijo que la palabra de Dios era lo que Él recomendaba que debíamos de leer, buscar en las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis palabras de vida eterna. Entonces la Biblia es algo veraz que no se puede contradecir. El apóstol Pablo, cuando escribió, dijo: la Escritura, ¿verdad?, es la inspiración de Dios. Es lo que Dios sopló a los hombres que escribieron acerca de la verdad de la Biblia. Y en el pasaje que vamos a escudriñar ahora, encontramos acerca de la resurrección de Cristo. Para las religiones del mundo hay una gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Por ejemplo, el budismo tenían su maestro, su profeta, que se llamaba Buda, pero Buda continúa allí en la tumba donde lo enterraron, no ha salido de ahí. Significa entonces que Buda era un hombre limitado igual a nosotros. ¿Y saben qué dijo Buda antes de morir? Cuando ya estaba para partir de este mundo. Dijo Buda:
a todos sus seguidores: busquen la verdad, porque yo no la he encontrado. Es decir, que todo lo que enseñó Él era simplemente el recurso humano que Él podía aportar. Pero Dios es más que eso, ¿verdad? Es más que eso. El judaísmo, para ellos su padre es Abraham, pero Abraham todavía continúa en la tumba. Ahí está, no ha resucitado. Pero cuando hablamos de Cristo, la iglesia que sigue a Cristo puede predicar hoy y puede predicar en todos los tiempos a partir de que la iglesia fue establecida. Que Cristo no está en la tumba, que Cristo resucitó y que está a la diestra de Dios. Amén, hermanos. Solamente el cristianismo puede predicar eso. Solamente el cristianismo puede dar esperanza a la gente de una vida más allá, una vida que es eterna. Las demás religiones no ofrecen eso. Las religiones que hasta donde llega, ¿verdad?, el límite humano, hasta ahí llega, pero el cristianismo llega más allá. Una vida más allá de esta vida. Porque la palabra de Dios nos dice que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, y la vida eterna es para siempre. Cuando nos encontramos en el capítulo 16, dice en el versículo 1: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Entonces vemos en estos primeros 5 versículos: Jesús había sido crucificado el día viernes. El sábado era un día de reposo que no se podía hacer nada. Entonces, el viernes en la tarde, unos hombres decidieron pedir el cuerpo de Jesús para ir a enterrarlo. Y Nicodemo y José de Arimatea eran hombres ricos, uno del Sanedrín. Ahora entonces se arriesgó ir a Jesús y les dieron el cuerpo. Verificaron que Jesús verdaderamente estaba muerto. Lo fueron a enterrar, lo pusieron en un sepulcro. Pero unos hombres del Sanedrín se acordaron, dijo que iba a resucitar al tercer día. Fueron a pedir a las autoridades romanas que diera a la guardia para que pudiera cuidar la entrada del sepulcro, para que nadie lo pudiera robar. Entonces, el día domingo en la mañana, vienen estas mujeres: vamos a comprar las especies aromáticas para poder verter sobre el cuerpo, para que ese cuerpo, cuando se estuviera pudriendo, no hiciera tanto mal olor. Entonces, era la costumbre judía. Ahora entonces, ellas se apuraron y fueron y se hallaron la sorpresa, porque ellos pensaban: bueno, el obstáculo más grande que tenemos es que ¿quién nos va a abrir la puerta? Hermanos, los obstáculos más grandes los quita el Señor. Amén, hermanos. Los quita el Señor. Entonces, cuando llegaron, vieron que la piedra no estaba. ¿Quién la quitó? Bueno, Dios envió, ¿verdad?, a que quitara la piedra. Vino un ángel. En el Evangelio de Mateo dice que un ángel
la quitó. Ahora entonces, Dios quería que estas mujeres entraran al lugar. Dios quería que ellas pudieran observar que Jesús no estaba ahí. Ahora entonces entraron las mujeres y se sorprendieron que solamente encontraron a un varón que estaba ahí. ¿Y saben cuál fue la noticia más grande? ¿Cuál fue la noticia más grande que dijo este varón? Vieron todo lo que a Jesús se tenía puesto, pero quedó ahí. Pero este varón en el versículo 6 dijo: mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. No estaba Jesús ahí. Entonces, ¿ustedes buscan a Jesús el Nazareno? Sí, no está aquí. Entonces, ese cuerpo ya no estaba ahí. En el Evangelio de Mateo dice que hubo un gran terremoto, ¿verdad? El sepulcro se abrió y Jesús ya no estaba ahí. Entonces, vemos aquí que cualquiera que va a un cementerio y no encuentra el cuerpo, ¿verdad? Se puede asustar y espantar. Allí eran unas cuevas, eran unas cámaras, donde entraba, metían el cuerpo y le ponían una gran piedra, que no era fácil removerla, tenían que usar la fuerza de varios hombres para poder mover esa piedra. Entonces, y han habido un montón de objeciones con respecto a que realmente Jesús no resucitó. En el tiempo cuando Jesús fue sepultado, mucha gente quiso desmentir que Jesús no había resucitado. Algunos dijeron que el cuerpo fue robado. El cuerpo fue robado. Pero hermanos, ¿cuántos guardias creen ustedes que estaban cuidando ahí? La entrada del sepulcro. No era una guardia, aproximadamente unos 6 o 8 hombres estaban ahí cuidando. Pero ellos dijeron, bueno, se robaron del cuerpo. No era posible porque estaba siendo cuidado. Otros han dicho, bueno, se equivocaron las mujeres al ir a otro sepulcro, no fueron a realmente donde estaba Jesús. Y otros han dicho, bueno, Jesús no murió realmente, lo fueron a dejar vivo ahí. Y él por eso, porque estaba vivo, se salió. Imagínense, hermanos, la gran paliza que le dieron. No tenía ni la fuerza para cargar la cruz. Y estaba tan herido y tan golpeado. Y además de eso, le metieron una lanza en el corazón, en el costado. No era posible que estuviera vivo. Es más, los gobernantes romanos le dijeron, cuando fueron a pedir el cuerpo a los soldados, verifiquen si está muerto. Y el soldado fue. Y los soldados vieron realmente que sí habían muerto. Entonces, todas estas cosas han querido desvirtuar la resurrección de Cristo. Pero ¿saben qué? Vemos en el versículo 7 que dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. Allí le veréis como él os dijo. Fíjense bien que no le dijo el ángel, vayan a Jerusalén, ahí está. No, vayan a Galilea. Y uno se puede preguntar, ¿por qué buscar Galilea? Porque allí fue donde empezó a desarrollar su ministerio. Allí empezó a llamar discípulos. Allí empezó a tratar con la gente que anduvo con él. ¿Y sabe qué? Tenía que restaurar a estos varones. ¿A dónde estaban los discípulos? Se habían ido a esconder, a huir. Solo las mujeres dicen que seguían a Jesús.
las mujeres son muy valientes, ¿no? En momentos difíciles, son muy valientes. Tienen valor. Las mujeres fueron las únicas que siguieron a Jesús en todo momento. Cuando José de Arimatea vio el cuerpo de Jesús, las mujeres fueron a verificar a dónde lo iban a enterrar, porque ellas querían saber a dónde quedaba ese cuerpo. Y lo ideal estudiamos en los versículos anteriores, en el pasaje que estudiamos el domingo pasado. Querían verificar a dónde estaba el cuerpo. Entonces, las mujeres fueron las que lo siguieron. Pero ahora le dice, bueno, el ángel le da una encomienda. Le dice, vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro que el Señor ha resucitado. Era la buena noticia que tenían que recibir estos varones. Pero ¿sabe qué? Los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús eran muy parecidos a nosotros. A veces a nosotros se nos está diciendo la verdad de la palabra y no lo creemos, ¿será cierto? Decimos, dudamos. Y dice el versículo 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y decían nada a nadie, porque tenían miedo. Les había impactado que Jesús no estaba en la tumba. Y ellas podían pensar, ¿será cierto o será mentira? El ángel nos dijo que había resucitado. Pero ¿cómo impacta, no? Una cosa como esta, ir a la tumba y no estar el cuerpo? No lo habían visto ellos. ¿Y cómo impacta también la muerte de Cristo? ¿Y cómo impacta la resurrección de Cristo? Y debe impactar en nuestras vidas, hermanos, porque esa es la esperanza que tenemos nosotros. La iglesia sin Cristo resucitado no es nada. Amén. No es nada. Ahora entonces, imagínense, cuando Cristo estaba en la cruz, a lo mejor Lázaro dijo, ¿quién era Lázaro, hermanos? Uno que Jesús había resucitado. A lo mejor Lázaro veía a Jesús allá en la cruz. Dijo, bueno, ¿cómo es posible que este Jesús me sacó de la tumba a mí? Me dio vida otra vez. ¿Y cómo él mismo no se ha bajado de la cruz? No ha tenido el poder para poder bajarse vivo de esa cruz. Me resucitó a mí. No entiendo, a lo mejor dijo Lázaro, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Ahora entonces, imagínense usted cuando Jesús levantaba a los muertos, cuánto impactó a la gente. Pero la gente a lo mejor veía y dice, ¿cómo fue posible que nosotros recibimos la bendición? Pero él se ha dejado morir. Y estas mujeres y estos hombres todavía dudaban de que Jesús se había levantado de los muertos. Y vemos aquí que a la primera que le apareció fue a María Magdalena. Entonces, y dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jesús eligió aparecerle a una mujer que había sido bendecida. Imagínense usted, 7 demonios tenía esta mujer. Y no era el demonio, ¿verdad?, de la pobreza. Y no era el demonio, como dicen algunos ahí, que de la enfermedad.
no era el demonio de cualquier otra cosa, eran demonios literales. La gente hoy se inventa tantos demonios, ¿verdad? Ahora, estos demonios le causaban en la vida simplemente de esta mujer no poder tener la libertad que ella tenía. Ahora entonces le apareció a una mujer que había sido bendecida en su ministerio y él tomó la opción y dice, bueno, yendo a ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban, hermanos? Tristes y llorando, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Muchas veces cuando se muere la familia, aquí se había muerto el maestro, había prometido que iba a resucitar, había llegado el tercer día y no veían claro. Pero esta mujer lo vio y se estaba cumpliendo lo que Jesús había prometido. Pero los discípulos, en lugar de estar esperando al Cristo resucitado, estaban tristes y estaban llorando. Ahora entonces vemos la impotencia humana, vemos la incapacidad humana y vemos a la incredulidad humana muchas veces, que no alcanza a comprender lo que ya Jesús había dicho. A ellos se los dijo muchas veces, tiene que sufrir en manos de los religiosos, de las autoridades, tiene que sufrir, tiene que morir y resucitar al tercer día, pero ellos no lo querían creer y ahora estaban llorando. Ahora, qué lamentable, ¿verdad? En lugar de creer, ponerse a llorar. Y dice, ellos cuando oyeron que vivía, que había sido visto, versículo 11, por ella, no lo creyeron. Oiga, hermano, se lo estaba diciendo alguien que vio a Jesús, que estaba vivo, pero no lo creyeron. Ahora, imagínese usted, ¿cuánto tiempo anduvieron estos con Jesús? 3 años. Y habían aprendido de Jesús. Y él les daba la cátedra de las cosas que tenían que cumplirse. Pero no creí. Es por eso, hermanos, que nosotros siempre estamos exhortando aquí. Hermanos, ponga atención. Examínalo todo. Retenga lo bueno. No crea todo lo que la gente dice. Vaya a la palabra. Entienda la palabra. Y Jesús dice en el Evangelio de Lucas que empezó a esta mujer, empezó a enseñarle las escrituras desde Moisés hasta todos los profetas, para que ella se diera cuenta realmente que lo que le estaba diciendo era la verdad, que estaba escrito. Ahora nosotros tenemos la palabra segura, hermano. Si usted no cree al predicador, vaya a la palabra, que ahí está la verdad. Y dice, bueno, que ellos no creyeron. Y dice que Jesús aparece a 2 de sus discípulos. En el versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, ni aún a ellos creyeron. Estos 2 se cree que son aquellos 2 que encontramos en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas encontramos que iban 2 forasteros en el camino de Emaús. Bueno, algunos me preguntan por qué a ustedes se le llaman Emaús a su iglesia. Ese nombre es malo. Muchas predicadoras así dicen. Una vez
un pastor me dijo que le pusieron el nombre a esta iglesia. Bueno, cuando yo llegué ya tenía ese nombre, pero ¿qué tiene de malo? Ese nombre significa confusión, me dijo. Pero hermanos, ¿estamos confundidos nosotros? Estamos más claros que saber quién, ¿verdad? A lo mejor el nombre no le guste a la gente, pero tenemos la palabra, tenemos al Rey de Reyes y estamos claros con la doctrina. Amén. Bueno, no, ese nombre yo no se lo pusiera a mi iglesia, significa confusión. Ahora entonces, iban estos varones por ese camino y se les aparece Jesús. Ahora entonces, y Jesús se les acerca y de qué es que van hablando, ¿no? Hay un himno, ¿verdad?, que se canta, bueno, aquí en esta iglesia antes lo cantábamos, recuerdo que el hermano Fidel lo cantaba aquí, ¿verdad?, con la guitarra, que venías preguntando, le dijiste, buen amigo, ¿verdad? Bueno, no sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén, eres el único. Estaban diciéndole estos varones a Jesús, era el único que no sabe lo que pasó allá en Jerusalén. ¿Y de qué les dice Jesús, verdad? De un hombre poderoso, de Jesús de Nazaret, que era poderoso en palabra y obra. Era poderoso en palabra y obra. Lo mataron en la cruz. Pero ¿sabe qué? Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y ahora es el tercer día y no hemos visto nada. Y nos venimos tristes de allá para acá, para nuestra casa. Ya se perdieron nuestras esperanzas. Ese Jesús no va a resucitar. Entonces, y Jesús se hizo como que iba de pasada, ¿verdad? Iba para otro lado y le dijeron ellos, quédate con nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Que toda la gente le dijera a Cristo, quédate conmigo. Bueno, me dio tristeza el domingo pasado, aquí con la iglesia. Que somos culteros aquí en el templo, pero me sugerían que hicieran los cultos allá en la casa, ¿verdad? Y le decían, levanta la mano los que prestan la casa. 7 hermanitos nada más. No somos capaces ni de prestar un solar ahí, ¿verdad?, donde se puede hacer un culto. Pero estos varones dijeron, quédate con nosotros. Y dice que cuando se quedó Jesús con ellos, lo pudieron reconocer a través de ¿qué? A través de partir el pan y de dar gracias a Dios. Dice que Jesús partió el pan y dio gracias a Dios. Entonces reconocieron, porque sus ojos estaban embotados, estaban cegados, no podían reconocer a aquel que había muerto en la cruz por ellos, los había salvado y les había dado vida eterna. No lo podían reconocer. Entonces, hermanos, ese Jesús que murió en la cruz, tú debes reconocerlo en tu vida. Date cuenta que Él murió por ti, que resucitó al tercer día. Reconócelo. Esa es la esperanza que tienes. Esa es la esperanza que tienes. Ahora entonces, y vemos aquí que, bueno, esto dice que corrieron y le fueron a decir a los demás hermanos, a los demás creyentes, verdaderamente Él ha resucitado. Dice ahí, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Ni aún ellos creyeron. Estaban reunidos los discípulos, a lo mejor llorando, por rato llorando, ¿verdad?, y comentando. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? El ángel dice que le dio la comisión a las mujeres, vayan a los discípulos y a Pedro, específicamente a Pedro. En el Evangelio de Juan encontramos que Jesús le dice a Pedro,
Y Pedro, ¿verdad? Un tanto avergonzado le dice, tú sabes que te quiero, Señor. Y por segunda vez le pregunta, ¿me amas? Y le digo, sí, tú sabes que te quiero. Bueno, la tercera vez ya no tuvo la valentía de responder, Pedro, tú sabes, Señor, tú lo sabes todo. Realmente, Pedro fue restaurado. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas, apacienta el rebaño. Y Pedro escribe allá en su carta que él es uno de los ancianos que apacienta el rebaño y que le da consejos a los demás pastores para que apacienten el rebaño. Ahora entonces, Jesús le dijo, de aquí en adelante ya no van a ser pescadores de hombres, de peces, sino pescadores de hombres. Esa era la comisión que les había dejado, pero ellos se fueron otra vez a pescar. En el Evangelio de Juan dice que Jesús los anduvo buscando, andaban allá en el mar, andaban pescando. Ahora entonces, y dice, bueno, que ni aún ellos creyeron. Entonces, las apariciones de Jesús tuvieron que ser así, de esa manera, porque era algo sobrenatural. Y de repente, ellos, ¿verdad? Aquellos dos varones que tenían a Jesús en la casa comiendo, de repente Jesús desapareció. ¿Por qué era así? Porque tenía que hacerles entender que Él era verdaderamente el que había resucitado. Ahora entonces, si vamos a enterrar a un muerto y apareciera en Chapeltique, hermano, como a los 3 días, ¿creería la gente? Me parece que es el que fuimos a enterrar y hasta aquí la gente estuviera asustada y temblando, ¿verdad? Asustada y temblando. Igual que las mujeres cuando se dieron cuenta que no estaba Jesús, decían que no le querían contar a nadie. Pero nosotros, hermanos, tenemos que contar esta verdad a todos aquellos que no la conocen. Amén. Esa es nuestra tarea. Ahora entonces, y cuando Jesús encontramos aquí, dice en el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 y a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitados. Se lo merecían, ¿verdad? Por incrédulos. Uno de los grandes problemas de la gente, de la humanidad, es la incredulidad. ¿Por qué es que la gente va a ir al infierno, hermano? Criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, la gran comisión encontramos aquí. Dice el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora entonces, es una tarea nuestra, una tarea de todos, predicar el Evangelio. Es decir, no era solamente para los discípulos, en aquel momento era para ellos, ahora es para todos, ¿verdad? Todos tenemos que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, pero quiero clarificar en el versículo 16 algunas cosas que son interesantes aquí y que muchas veces está en la gente confundido. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ya ven? No es solamente por creer, sino también por ser bautizado. Así dice la gente. No, es que la salvación es por creer. El ser bautizado simplemente es una ordenanza después de una persona que ha creído. Pero como este Marcos era tan directo, ¿verdad? No explicaba tanto. Él dice, bueno,
el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, pero veamos la segunda parte del versículo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué es que una persona va a ser condenada? Por no creer. Pero no dice por no creer y bautizarse. No, ¿verdad? Dice por no creer. Por no creer. Una gente no se va a salvar por bautizarse. Y lo hemos explicado muchas veces aquí. El bautismo es simplemente una ordenanza. Una ordenanza para todos los creyentes, para que den testimonio público delante de todos, diciendo yo soy seguidor de Cristo. El bautismo es una identificación con Cristo. Es decir, cuando nos estamos bautizando, estamos identificándonos con Él, que somos seguidores de Él, que hemos creído en Él y que no nos avergonzamos de Él. Algunos a veces, ¿verdad? Pues bueno, no me bautizo porque me da pena que me vean. ¿Vale la pena? Bueno, Jesús dijo, el que se avergonzara de mí, aquí, yo me voy a avergonzar delante de mi Padre, de Él. ¿No creen ustedes que sería más vergonzoso que nos avergonzaran delante de Dios? Ahora entonces, ¿cuál es la pena? Pero mire, la gente no le da pena andar con los partidos políticos para arriba y para abajo y cantando y aplaudiendo, ¿verdad? La música de los partidos, las canciones que ellos hacen. La primera canción que cantó mi niña Gretel, ¿verdad? Alianza Republicana Nacional. Sí, estaba que apenas empezó a hablar y empezaba a cantar. Cuando oía los anuncios de la anunciadora, se ponía de pie y empezaba a aplaudir. ¿Sí? Ahora entonces, ahora no. Ahora canta Tentación será, ¿verdad? Y se la sabe de memoria. Y se sabe también sentado en el trono poderoso, ¿verdad? Se lo sabe. Ahora entonces, pero resulta que a algunos no les da pena eso. Ahora entonces no les debería dar pena bautizar. En marzo, ¿verdad? En este otro mes vamos a bautizar. Vamos a bautizar a algunos que ya tenemos identificados. ¿Sí? Levante la mano los que no están bautizados. Vamos a ver. Los que no están bautizados, levante la mano. La una, allá está otro, por allá está otro. Ya. Aquí está otro. Pues tenemos como 3 o 4 identificados aquí. ¿Sí? Ahora entonces, vamos a bautizar. Y el que no quiera voluntariamente quejar con la policía, ¿verdad? Bien, entonces tenemos gente que bautizar. Bien, es una ordenanza. Fíjense bien que nosotros cometemos el error de decirle a la gente ¿cuándo quiere que lo bautice? No debería ser así. Debería de ser, lo voy a bautizar. Porque aquí dice, vayan y prediquen el Evangelio y bautícenlo. Es una orden, ¿verdad? Es una orden. Y dice, bueno, en el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, en este tiempo también vemos mucha gente imponiendo manos y dice, bueno, estas son las señales que dijo Jesucristo. No. Las señales las vemos todas en Hechos de los Apóstoles. ¿A quién le mordió una serpiente y no se murió, hermanos? A Pablo. En la isla de Malta.
¿Quiénes echaban fuera demonios? Pablo. ¿Quién echaba, quién hacía señales y prodigios? Pedro. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y fíjense que dice que toda la gente venía, ponía a los enfermos y Pedro solamente fue recibido arriba, se sentó a la diestra de Dios. ¿A dónde está el Señor hoy? A la diestra de Dios. Allá está sentado, a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo Jesús allá, a la diestra de Dios? Está intercediendo por cada uno de nosotros. Está intercediendo porque nosotros todavía necesitamos su protección, el respaldo, ¿verdad?, para vivir en esta tierra.